Todos los que llegaron a esta isla desaparecieron sin dejar rastro. Nuestro planeta aún guarda muchos misterios de nosotros. Algunos desafían nuestra comprensión de la realidad, otros han sido olvidados por la historia. En esta isla, por ejemplo, toda una colonia inglesa desapareció sin dejar rastro, solo con una pista intrigante dejada en un árbol. Esta aeronave desapareció misteriosamente en los cielos después de enviar un mensaje en código Morse 4 minutos antes de aterrizar. En otra historia, estos dos colegas de trabajo afirmaron haber sido abducidos por 3 seres extraterrestres mientras pescaban. Hoy te mostraremos los 9 misterios más aterradores y no resueltos de la historia. Así que dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Ahora, pasemos al vídeo. Mary Celeste, el misterio del barco fantasma. El 4 de diciembre de 1872, un pequeño velero británico llamado Dei Gratia navegaba por el Atlántico, a 400 millas al este de las Azores, cuando avistó el Mary Celeste, un velero de 3 mástiles. Ambos habían partido de Nueva York un mes antes con destino a Génova, Italia. Además de la tripulación compuesta por 7 marineros, el Mary Celeste llevaba como pasajeros a la esposa y la hija pequeña del experimentado capitán Benjamin Briggs. El Dei Gratia era un carguero que contaba con una tripulación de 7 hombres liderados por el capitán Morehouse, un buen amigo de Briggs. Tan pronto como avistaron el barco, quedó claro que algo extraño le había sucedido al Mary Celeste. Sus velas estaban rasgadas y colocadas de manera incorrecta y nadie estaba al mando. Cuando los tripulantes del Dei Gratia subieron a bordo y llamaron al capitán Briggs, la única respuesta fue el silencio. No encontraron a nadie. También había desaparecido el bote salvavidas. Aparentemente, había sido lanzado al mar. La caja de la brújula fue arrojada al suelo y el equipo náutico destruido. La proa del barco abandonado presentaba perforaciones a 1,5 metros sobre la línea de flotación, pero a pesar de esto, estaba en perfectas condiciones de navegabilidad. Nunca se llegó a una conclusión sobre lo que podría haber causado este suceso. No había señales de lucha o de cualquier disturbio. Bajo la cubierta, un escenario inquietante indicaba una fuga apresurada. En la cama del capitán se encontraban esparcidas ropas, mantas y la muñeca de una niña, como si los pasajeros hubieran sido evacuados apresuradamente. Las provisiones estaban en perfecto orden, con suficiente comida y bebida para el viaje. Incluso se mencionaron platos y tazas todavía sobre las mesas con la comida intacta. La carga del Mary Celeste, 1.700 barriles conteniendo alcohol industrial, estaba en la bodega, pero 9 barriles habían sido abiertos y vaciados. La fama del Mary Celeste se extendió, inmortalizando su nombre como una de las leyendas más famosas de barcos embrujados. Más de 100 años después, el enigma del Mary Celeste persiste, dando lugar a muchas hipótesis y teorías. ¿Qué habría sucedido con la tripulación del pequeño carguero? Stendek, la aeronave que desapareció en los cielos. El 2 de agosto de 1947, el vuelo CS-59 de la aerolínea British South American Airways partió de Buenos Aires, Argentina, a las 13:46 con destino a Santiago, Chile. Con 11 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros, la aeronave Avron Lancastrian de 4 motores, apodada Stardust, era pilotada por el experimentado piloto Reginald Cook, con Norman y Donald como primer y segundo oficiales, respectivamente. El operador de radio era Dennis Harmer, quien, al igual que los demás, tenía un extenso historial de servicio civil y en combates. En un vuelo de 3 horas y 12 minutos, la ruta preveía sobrevolar a 18.000 pies la ciudad argentina de Mendoza, ubicada en la cordillera de los Andes. Durante gran parte del trayecto, todo fue muy bien, hasta que el avión pasó por Mendoza y fue golpeado por mal tiempo, con vientos superiores a 160 km por hora. A las 17:41, el Stardust estaba cerca del volcán Tupungato, a unos 80 kilómetros de Santiago,
cuando un operador de radio del aeropuerto Los Cerrillos recibió un mensaje en código Morse indicando que el aterrizaje sería en solo 4 minutos, donde dijo ETA Santiago 1745, Estendec. El operador no entendió el significado de la palabra Estendec. Al pedir aclaraciones, el equipo de vuelo la repitió 2 veces. Después de eso, la tripulación ya no se puso en contacto y la aeronave nunca aterrizó en la pista del aeropuerto. La desaparición causó conmoción entre las autoridades y la población. Un informe de un operador de radio aficionado afirmaba haber recibido una señal débil del CS-59, creando la expectativa de que hubiera sobrevivientes, pero todos los esfuerzos del equipo de búsqueda argentino para encontrar algún rastro de la aeronave fracasaron. El jefe de la BSA, el vicemariscal del aire Don Bennett, incluso llevó a cabo una búsqueda privada que duró 5 días, pero tampoco encontró pistas. Con esto, se prestó una atención especial a lo que podría significar la palabra Stendek transmitida. Los medios y el público aún hablaban incansablemente sobre el incidente ufológico del caso que ocurrió en Nuevo México semanas antes, por lo que la abducción alienígena o la destrucción por un ovni se convirtieron en 2 de las explicaciones de por qué el avión nunca aterrizó. Roanoke, el misterio oscuro de la colonia perdida. La colonia perdida de Roanoke representa uno de los enigmas más inquietantes y duraderos de la historia, donde una colonia inglesa entera desapareció sin dejar rastro, dejando solo una pista tallada en un árbol. En la última parte del siglo XVI, Sir Walter Raleigh intentó, en 2 ocasiones, establecer un asentamiento inglés permanente en América del Norte. El primer intento de establecimiento de la llamada colonia de Roanoke ocurrió en la isla de Roanoke, en el condado de Dare, la actual Carolina del Norte, en 1585. Después del fracaso, se estableció una segunda colonia en 1587 en la isla, después de que Sir Walter aprobara una carta de corporación para fundar la ciudad de Raleigh. Alrededor de 115 personas acordaron unirse a la colonia compuesta por londinenses de clase media, hombres, mujeres y niños. Después de un difícil primer año de fundación, el gobernador John White viajó a Inglaterra para solicitar recursos y ayuda. A su regreso, 3 años después, White descubrió que el asentamiento había sido abandonado y que su esposa, hijos y todos los colonos habían desaparecido misteriosamente. La palabra Croatoan estaba talada en un árbol dentro de los límites de la colonia, siendo la única pista que apuntaba a una explicación. Los croatas eran una tribu que residía en la isla de Hatteras junto con un nativo americano llamado Manteo, que había aprendido inglés para actuar como intérprete. Algunos historiadores argumentan que los colonos podrían haber viajado tierra adentro y muerto debido al esfuerzo. Otra teoría propone que los colonos se reasentaron en la isla de Hatteras. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones ha sido comprobada a lo largo de más de 400 años. Bloop, el misterioso sonido del fondo del mar. En 1997, un intrigante sonido submarino, apodado bloop, resonó en el Océano Pacífico y lo que los hidrófonos de la NOAA, Administración Oceánica de los Estados Unidos, captaron era algo muy extraño. Este era el sonido más fuerte jamás registrado en el océano en la región marítima de América del Sur. El sonido provenía de más de 4 kilómetros de profundidad. Era tan alto que no podía ser de una criatura viva, a menos que esa criatura fuera increíblemente grande. No había ninguna criatura conocida que pudiera generar ondas sonoras tan potentes. Se especuló entonces sobre la posibilidad de un animal marino desconocido para la ciencia, pero también se empezaron a analizar posibilidades como fuentes naturales no vivas. La teoría más aceptada es que el sonido fue causado por la ruptura de un iceberg gigante. Muchos años después, la teoría del iceberg ganó más respaldo, ya que se identificaron grandes bloques de hielo flotando en regiones que podrían causar el efecto del sonido bloop. Aún así, nadie está completamente seguro de que el bloop no haya sido emitido por una criatura abisal, gigantesca
y totalmente desconocida. Abducción en Pascagoula, el secuestro alienígena más convincente de la historia. En 1973, en los Estados Unidos, dos hombres afirmaron haber sido abducidos por tres seres extraterrestres mientras pescaban. El 11 de octubre de 1973, los colegas de trabajo Charles Hickson y Calvin Parker decidieron pescar después del turno y fueron al río Pascagoula, en el estado de Mississippi, Estados Unidos. De repente, comenzaron a escuchar un zumbido que iba aumentando. Al mirar hacia arriba, se encontraron con fuertes luces azules irradiando desde un objeto no identificado que medía alrededor de 9 metros de diámetro. Esta es la historia de una presunta abducción alienígena, una de las más documentadas de la historia, que atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. El secuestro se destaca principalmente por la sinceridad con la que los dos hombres contaron su experiencia, convenciendo incluso a los más escépticos. Hickson y Parker afirmaron haber sido llevados al interior de la nave extraterrestre, donde fueron objeto de algunas experiencias. Los hombres alegan que durante todo el tiempo que estuvieron dentro del ovni estaban conscientes, pero de alguna manera paralizados. Ambos contaron que fueron elevados hacia el ovni. Parker, en una entrevista al periódico Sun Herald, dijo que flotaba hacia el interior de la nave. Luego, tres criaturas los llevaron a una habitación y examinaron sus cuerpos durante unos minutos. Al regresar a tierra, corrieron desesperados a la delegacia más cercana. Le contaron a Glenn Ryder, sheriff del condado de Jackson, en Mississippi, que fueron secuestrados por extraterrestres. El policía, sospechando que podrían estar mintiendo o ebrios, pidió que se realizara una prueba de polígrafo. Parker y Hickson aprobaron la prueba y aún mostraron una perforación en el brazo como prueba de que estaban diciendo la verdad. Al día siguiente, la historia había llegado a los titulares de periódicos estadounidenses e internacionales. Periodistas, curiosos y ufólogos viajaron a Pascagoula en busca de detalles y de una posible entrevista con los secuestrados. Los más escépticos decían que los hombres inventaban la historia para llamar la atención, mientras que los ufólogos reconocían que la experiencia era, de hecho, verdadera. Lluvia de carne en Kentucky. En 1876, una granja en el estado estadounidense de Kentucky fue testigo de una lluvia de carne cuyo origen sigue siendo un misterio después de 140 años. Todo comenzó cuando, el 3 de marzo de 1876, la esposa del granjero Allen Crouch, de Olympia Springs, en Kentucky, vio pedazos de carne caer del cielo mientras hacía jabón en la propiedad. Según ella, los trozos de carne parecían cartilaginosos mientras caían al suelo. Uno de los gatos de los granjeros aprovechó la oportunidad para darse un festín sin presentar síntomas de enfermedad más tarde. El caso ganó notoriedad, llamando la atención de expertos. Benjamin Ellington, un cazador local de la época, mencionó haber visto este tipo de carne antes, sugiriendo que parecía carne de oso. El cazador mostró confianza en su opinión, afirmando que la carne tenía rasgos de grasa similares a la de los osos. Por su parte, un carnicero local también probó un trozo y dijo que no tenía sabor a carne, pescado o pollo. Una de las teorías sugería que el material no era carne, sino una especie de gelatina formada por bacterias nostoc, que suelen precipitarse con la lluvia. Sin embargo, según el relato de la señora Crouch, no estaba lloviendo en ese momento. ¿Qué piensas sobre esta lluvia? ¿Te atreverías a probar esta carne del cielo? Deja tus comentarios mientras pasamos al siguiente tema. Cascada del Diablo. Cascada interminable, ubicada en los Estados Unidos, en inglés, The Devil's Kettle, intriga a los científicos. Hasta el día de hoy, nadie ha descubierto a dónde va. La curiosa cascada ya fue escenario de una película protagonizada por Megan Fox en 2009. La película, titulada Garota Infernal, se desarrolla en la ficticia ciudad de Devil's Kettle, conocida precisamente por tener la cascada.
A pesar de que la ciudad es ficticia, el escenario es real. La curiosa cascada está ubicada dentro del State Park en Minnesota, Estados Unidos. La gran corriente forma parte del río Brule, que en cierto punto de su extensión se divide en dos cascadas diferentes. Una alimenta el lago Superior, también en Minnesota, y la otra, que nadie ha descubierto a dónde va. La cuestión es que el agua cae en un agujero sin fondo. Se han realizado diversos experimentos, como arrojar colorante al agua o lanzar un GPS al agujero, pero el dispositivo perdió la señal y el colorante nunca se encontró de nuevo. Hasta ahora, para los científicos, este túnel por donde el agua desciende no debe ser muy largo, ya que está formado por riolita, una roca volcánica muy resistente que no se erosiona con el agua. Pero nada había sido comprobado. La falta de explicaciones lógicas convirtió a la cascada Devil's Kettle en una de las mayores curiosidades de Minnesota. Finalmente, en 2017, los geólogos resolvieron el misterio utilizando modelado digital de flujos de agua y tasas de erosión. Concluyeron que la piscina de buceo occidental se conecta al río, pero la abertura es extremadamente estrecha e irregular, impidiendo el paso de objetos visibles antes de devolver el agua al arroyo. Así, la ciencia reveló los secretos detrás de Devil's Kettle, que durante tanto tiempo dejó perplejos a los visitantes. A pesar de esto, los agujeros y cavernas a lo largo del río aún permanecen como curiosidades peligrosas. Civilización perdida en la Amazonia. En 2010, el descubrimiento de un complejo de pirámides enterradas en la selva amazónica brasileña revolucionó la comprensión de la región, antes considerada históricamente deshabitada. El antiguo complejo, conocido como Monte Grande, señaló la existencia de una civilización sofisticada y poblada que prosperó en la selva hace más de 3000 años. Las enormes obras de terraplenado, incluida una pirámide de 100 metros de altura, quedaron al descubierto debido a la deforestación en la Amazonia. Excavaciones posteriores revelaron un complejo completo con plazas residenciales, calles y murallas defensivas que rodeaban la pirámide central. En la cima de la pirámide, los arqueólogos encontraron un espacio de culto dedicado a las deidades, accesible por una escalera central. Los artefactos descubiertos, como esculturas en relieve de piedra, herramientas de cerámica y conchas de caracol, indican una cultura avanzada que atribuía un alto significado cultural al caracol. El hallazgo más sorprendente fue la presencia de restos humanos cubiertos por capas endurecidas de conchas de caracol, sugiriendo prácticas ceremoniales. Contrariando las suposiciones anteriores de una Amazonia subdesarrollada, el descubrimiento de Monte Grande mostró que la selva tropical respaldaba una cultura avanzada dedicada a la agricultura, arquitectura, arte y religión. La civilización, estimada en decenas de miles de habitantes, reveló una sociedad estable y próspera que valoraba la paz. Sin embargo, el destino final de la civilización permanece envuelto en misterio. Alrededor de 300 habitantes aparentemente desaparecieron sin explicaciones claras. Las excavaciones en curso prometen seguir remodelando nuestra visión histórica sobre el poderoso reino amazónico, destacando como incluso áreas durante mucho tiempo consideradas inhabitables pueden ocultar sociedades increíbles que aún tenemos que comprender. Pero ahora cuéntame, ¿cuál fue el hallazgo que más te sorprendió? Deja tu comentario y voy a dejarte 2 videos increíbles para que los veas ahora mismo. Hasta luego.